Bien, vamos a Mateo 19, tenemos que terminar ese capítulo, por lo tanto vamos a revisar desde el verso 13 hasta el verso 30. Vamos a revisar esos versículos en esta mañana y que el Señor nos ayude a hacer eso de allí. Muy bien, vamos a orar. Oremos un ratito, cierre sus ojos allí donde está. Señor y Padre, gracias por esta mañana. Y gracias, Señor, porque Tú nos das la sabiduría, el entendimiento y nos das la vida, que bien hacemos en invertirla en Ti. Y anhelamos, Señor, que de ese entendimiento que Tú nos das, nos permitas hoy comprender Tu palabra, no solo entenderla quizás en los asuntos técnicos, sino también en cómo esto se puede aplicar diariamente a nuestra vida. Háblanos por Tu evangelio, Señor, porque lo que está aquí son buenas noticias para nosotros. Bendícenos, Señor, en esta mañana y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros vamos a entrar a un pasaje muy interesante que lo podríamos ver en dos grandes escenarios que se dan aquí. El primer escenario es Jesús y los niños, que vamos a hablar de ello, y también vamos a ver de este escenario del joven rico. Pero antes de ingresar a hablar de cualquiera de ambos, tendríamos que ponernos a pensar un poco cómo pensaba, valga la redundancia, cómo razonaba la gente del primer siglo, la gente de la época de Jesús, frente a estos dos grandes temas. Primero, los niños y segundo, las riquezas. Vamos con nuestro primer escenario, nuestra primera escena. En el primer siglo, los niños no tienen quizás la importancia que nuestro supuestamente mundo civilizado del siglo XXI tiene. En el siglo I los niños eran algo que sobraba, algo que usted puede desechar o dejar a un lado. Sencillamente el niño no producía, no ayudaba para el trabajo, estaba allí, entonces no había ningún valor extra que se le dé al niño. Por lo tanto eran despreciados, no tomados en cuenta. Ahora, si a usted a eso le puede parecer una barbarie, pensar de esa forma, el siglo XXI no difiere mucho del siglo I después de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy usted puede decir, tenemos a los derechos humanos, tenemos los derechos fundamentales de la niñez, tenemos la Carta de las Naciones Unidas, donde se incita a cada país a que tomen mejores medidas para el trato de los menores de edad. Podemos argumentar todo lo que tenemos. Pero sin embargo, tanto en el siglo I como en el siglo XXI, los niños siguen siendo un grupo vulnerable. Es decir, siglo XXI, y nosotros tenemos políticas que auspician el aborto, hablando en términos globales. Y entonces no se considera valiosa la vida del bebé, del feto, del niño, desde el vientre materno. No distamos mucho del siglo I después de Cristo. En los conflictos bélicos o armados, ¿quién es la población civil que más sufre? La niñez. La niñez, los corredores migratorios, a quienes se comen primero, las vidas de los que primero mueren son la vida de los niños. En los países, ¿quiénes son los que terminan sufriendo más? Son los niños. Los números de divorcios, entonces se habla, el golpe al matrimonio. Sí, es verdad, un divorcio golpea al matrimonio. Pero no pensamos que golpea también a la niñez. Y entonces vemos a esos discursos medios burdos, esos discursos tan sin sentido, tan vacíos que dicen, lo aceptará. Llegará el día en que lo comprenderá. Entonces vivimos en una sociedad caída. Siglo XXI, han pasado 20 siglos desde que Jesús dijo esto y la situación de la niñez no ha cambiado. Los niveles de analfabetismo, niños. Niveles de enfermedad, niños. Abortos, niños. Los que sufren en un divorcio, niños. Aún los problemas para conseguir educación, ¿quiénes son los que sufren? Niños. Niños. Así que yo no puedo considerar barbarie lo que se pensaba en el siglo I y lo que está pasando en el siglo XXI. Somos tan iguales.
Solo que hoy tenemos barbarie con leyes que se irrespetan, pero sigue siendo barbarie. Y los niños ocupan este lugar tan secundario, tan último en la sociedad. Esto sin hablar de las crisis de hambre del mundo, o inclusive hoy que los del Medio Oriente están haciendo muchos problemas. Por otro lado, utilizar a los niños como bombas para acercarse a las tropas de cualquier otro enemigo u otro ejército y hacerlos volar en 10.000 pedazos. Sí, esa es nuestra realidad. Vivimos en una sociedad y directa o indirectamente usted y yo somos parte de eso. En un mundo donde la vida de los niños, de los menores de edad, no son estimadas en ningún sentido. Primera cosa entonces, allá en la época de Jesús, pensaban de que los niños no tenían ningún tipo de importancia y por lo tanto se los podía hacer a un lado. Segunda cosa que pensaba la gente en el siglo I, el siglo en que aparece Jesús de Nazaret en su ministerio aquí en la tierra. Era una creencia muy rara. Es una creencia que la proponían los saduceos. En la época de Jesús habían muchos grupos de personas. Había los fariseos, había los escribas, había los celotes, había los eséneos. Muchos grupos que tenían sus convicciones en cuanto a Dios y cosas así. Pero un grupo en especial era el grupo de los saduceos. Y el grupo de los saduceos era un grupo que pensaba que la única forma en que usted y yo podíamos ver que alguien era bendecido por Dios o bendecida por Dios era la persona que tenía riquezas. Entonces, fácil. Usted veía por allí en el siglo I después de Cristo, usted veía a alguien caminando ostentosamente que tenía dinero, tenía riquezas. Entonces los saduceos decían, a ese Dios lo bendice. O, ese está bien con Dios. Mira la prosperidad que tiene. Y por ende, la persona de escasos recursos o el pobre era mal visto por este grupo. Entonces venía una persona de escasos recursos y entonces el saduceo decía, a ti ni Dios no te bendice. O tú estás en pecado, o estás bajo maldición, o tú no le caes bien a Dios, Dios a ti no te puede bendecir. Y entonces justificaban la pobreza con ese tipo de argumentos. ¿Se parece a nuestros días? ¿Sabe qué? Sí. Hay gente que aún en Canal Cristiano puede decir semejantes barbaridades y decir de que la única forma en que a ti Dios te enriquece es a través del dinero y que si tú tienes riquezas multiplicadas por 20, por 100, por 1000, esa es la señal de que Dios está contigo. Qué pérdida de tiempo, qué tontería pensar así. Y vamos a ver cómo Jesús va a tratar con estos dos grupos, que para muchos pueden ser grupos de poca importancia, pero que para Dios son muy importantes. Comencemos entonces. Capítulo 19, verso 13. Nos podríamos imaginar la escena, quizás muchos se identifiquen. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Ahora, sería de imaginarnos, ¿no? ¿Quiénes habrán sido estas personas? Probablemente hayan sido las propias madres. Las madres son esa raza especial de mujeres que de alguna u otra forma está toda la multitud ahí apretada y son las madres que con un arte increíble meten el brazo, entierran el codo, hacen a un lado a la persona, meten el cuerpo con la criatura y avanzan. Ni los ejércitos griegos tenían tal precisión como la tienen las madres. Así de sencillo. Así de que si a Jesús le seguían las multitudes, lo más probable era de que las madres propias de estos chicos le estén acercando a los chicos a Jesús. Entonces, habiendo hecho la introducción, entendemos por qué los discípulos, ¿qué hacían? Váyase, que usted quiere ¿qué? Que el maestro le ore, le ponga las manos. Jesús no tiene tiempo para andar tratando con el asunto de los niños. Váyase de aquí, ¿no? Ahora, tenemos que pensar un ratito en qué están solicitando estas señoras. Pensemos que hay un papá por allí, ¿no?
¿Qué están solicitando estas señoras? Que haga dos cosas Jesús. Número uno, ¿que haga qué? Que ore y también ¿qué? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Y por si acaso, por la época, no es que ponemos a las madres, no, a ver, todas las mamitas vengan, hagan el grupo aquí, ya, bendecidas, en el nombre de Jesús, ya, se fueron, bendecidos los chicos, váyanse de aquí. Esto era una costumbre que tomaba tiempo, era tratar niño a niño, niño a niño, niño a niño. Así que no estamos hablando de 5 minutos, sino es de sentarse y el maestro o el rabino quizás conversar con el niño. ¿Cómo te llamas? Josué. ¿Y quién te trajo? Mi mamá. ¿Y cómo te va, Josué? Aún no me aprendo el alfabeto hebreo. Vamos a orar al Señor para que Él te ayude a aprender el alfabeto hebreo. Vente, Josué. Imponer manos. Señor y Padre, gracias por la vida de Josué. Gracias porque es un lindo niño que está aprendiendo y yo te pido que lo bendigas y que se pueda aprender todo el alfabeto hebreo, Señor. Ayúdalo a él y a su familia, a su papá y a su mamá. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Amén. 1 a 1. Y estamos hablando de que Jesús está terminando una conferencia magistral. ¿Qué conferencia magistral? El divorcio. Qué relaciones tan locas las de los evangelios, ¿no? Que ni bien toca el tema del divorcio e inmediatamente toca el tema de los niños. No en vano Mateo pone este orden en el escrito. Pero en todo caso, están todos los adultos allí, ¿no? Y se puede y no se puede, y si pasa esto y lo otro, y cómo era en el principio, y qué hay que hacer ahora, y cómo tengo que discernir. Y en medio de esa conferencia magistral sale el ejército de madres. Ore por mi hijo y bendígalo. Y entonces se puede entender por qué los discípulos, qué es lo que quieren hacer con ellas y con ellos. Váyase. Hay temas más importantes y más trascendentales que hacer. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y con ayuda de los evangelios, del resto de evangelios, podemos recopilar las emociones del Cristo frente a esta realidad. El Cristo se enoja. Es una de las pocas veces en que Cristo se enoja. La otra ocasión se enoja, pero es frente al templo, por la mercadería que hacían de la gente. Pero en todo caso, aquí se enoja. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de quienes. Es de quienes son como ellos. Y ahora Jesús comienza una tarea de levantar el valor de la niñez. ¿En qué sentido? Tenemos una hermana que va a unos estudios que hacemos aquí en la iglesia y que le gusta ver esos programas de juegos mentales. Entonces esta hermana nos comentaba algo interesante en ese grupo de estudio y nos decía algo así. Los niños neuronalmente, los bebés neuronalmente, nacen con el chip programado, para hacerlo así más rápido, nacen con el chip programado para confiar. Ellos confían. Y le puedo decir un pequeño anécdota. Usted conoce a mi cabezón chiquito, ¿verdad? Usted se lo ubica a Mateo por allí. Okay, por ahí anda saltando. Mateo, usted agarra un pedazo de comida, usted se lo da. Él no ve qué es, no huele qué es, no sabe qué es. Él simplemente abre la boca y come. Confía. ¿Confía en qué? En que este individuo feo, que se hace llamar su papá, no le va a dar veneno, le va a dar de comer. Confianza. Entonces imagínese usted qué acontece con la mente de un niño cuando usted y yo hacemos cosas que comienzan a violentar su confianza. Pero sin embargo Jesús rescata la característica linda de la niñez. Ellos confían.
Y ahora los niños, que antes son el grupo humano que los discípulos quieren hacer, ¿qué cosa? Deshacerse de ellos, ahora se convierten en el grupo humano que Jesús pone como modelo de lo que deberíamos ser. Tendríamos que ser como ellos. Los niños confían en aquellos que se hacen llamar papá, mamá, abuelo, abuela, su contexto de familia, cualquiera que éste sea. Confía en ese contexto familiar. Entonces, de la misma manera, se pide entonces que los que queremos seguir a Jesús confiemos en Él. Quizás con la misma confianza sencilla que un niño tiene con su referente familiar. Los niños que ahora antes eran desechados, ahora son exaltados delante de toda esta gente media incivilizada, ¿verdad? Media bárbara, la de aquel entonces, no, ahora no, la de aquel entonces. ¿Qué acontece con los niños también? Son humildes. No sé si se ha dado cuenta. Te lleva a los peladitos a jugar a otro jardín, otra escuela que no es el donde está matriculado, y no tiene problemas en llevarse con esos niños. Usted lo lleva a un lugar de juegos públicos, no tiene problemas en hacerse amigo. Son humildes, son sencillos, son confiados. ¿Qué más son los niños? Son dependientes. Mateo, cuando quiere algo, y esto no es solo de Mateo, esto también lo vive usted y lo vivirá usted, ¿qué es lo primero que hace? Y eso es cárgueme. Hay una dependencia increíble. El niño tiene que subir uno de esos escalones grandotes que hay en Guayaquil. No, porque acá en San Borondón no hay. Esos escalones grandotes en las veredas que hay en Guayaquil. Entonces, para no andarle alando el brazo, y usted agarra y lo coge y lo pone más arriba. Hay una dependencia así. Y entonces los niños son puestos ahora como maestros de esta sociedad civilizada. Entonces sucede que de los niños aprendemos su dependencia, sucede que de los niños aprendemos su confianza, sucede que de los niños aprendemos su sencillez. Y en esa forma interesante, los niños se convierten en maestros de nosotros, los grandes. ¿Cuántas décadas tiene usted en su haber? No me diga. 30 años, 40, 50 años, 60, 70 años, no lo sé. Pero sin embargo, Jesús sigue poniendo a los niños como maestros, modelos a seguir en estas características tan notables, que se asume que el cristiano debería tenerlas para con Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Pero no nos vamos a quedar solamente en este interín. Tendríamos que pensar entonces también qué acontece con los niños que son vulnerados. ¿Qué pasa con los niños que mueren en estos corredores migratorios como los que hay ahorita? Causó revuelo la foto del niño sirio que muere ahogado en las costas de Turquía y que eso llamó la atención. Críticas van, críticas vienen, es verdad, hay peores masacres allá adentro, pero igual la imagen sigue siendo clara. Es la niñez la que sufre. ¿Qué acontece con ellos? Y fíjese usted la manera en cómo Jesús maneja el argumento. El reino de los cielos es como aquellos que son como o que se parecen a ¿quiénes? A ellos. Y esta es una verdad muy linda y exposición inclusive de esta iglesia. ¿Cuál es? ¿Qué hacemos con los niños entonces que mueren abortados? Que son miles de millones en el mundo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué diría Jesús? De ellos es el reino de los cielos. Porque en esta linda etapa de la inocencia que estos tienen, es obvio, hay una edad determinada donde no se entiende qué es naturaleza caída o pecaminosa, como usted y yo la entendemos. Hay una edad donde no se entiende qué es el pecado y que necesita un Salvador, un Mesías. Entonces, para estas criaturas que mueren así, en esa inocencia, me encantan las palabras de Abraham para con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Acaso el Rey de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿Y qué sería lo justo para ellos? Jesús lo dice. El reino de los cielos es
de aquellos que son así como ellos son. Así como ellos son. Así que si por ahí usted conoce algún caso, quizás de alguien que por cualquier circunstancia haya abortado, quizás no conocía el valor que la Biblia, que la palabra de Dios le concede a la niñez o inclusive a los niños no nacidos, pues llévese la tranquilidad en su corazón de que esa criatura está con el Señor y está bien, y está vivo, y está feliz. Quizás más feliz de lo que estuviese aquí con nosotros. Está con Él. Esa es nuestra esperanza. En todo caso, qué lindo, ¿no? Este grupo que ha sido menospreciado, ¿qué ha hecho Jesús? Lo ha exaltado, le ha levantado y a nosotros nos ha dado grandes lecciones que ya las podemos enumerar. ¿Qué podemos ser entonces nosotros para con Dios? Humildes, dependientes, confiados, tal como un niño lo es. Y mire usted el verso 15, ¿qué es lo que dice? Después de poner las manos sobre ellos, no sé cuántos habrán sido, pero lo interesante es que Jesús se tomó el tiempo de orar con ellos, uno por uno, imponer las manos uno a uno. Quizás de hacerle estas preguntas medias hipotéticas que hicimos, ¿no? ¿Cómo te llamas, Josué? ¿No? ¿Y quién es tu papá? Ahí está mi mamá. Alguna cosa así. Pero tomarse el tiempo de bendecirles y de orar con ellos. Y aquí sería muy interesante pensar en que si usted y yo tenemos niños en casa, ya sean hijos, ya sean nietos, usted se toma el tiempo en el día por lo menos para orar con ellos. O bendecirles. Y ahora Jesús nos pone el ejemplo en la agenda de Cristo, que tiene que estar aquí, tiene que estar allá, tiene que estar allá, tiene que estar allá, que está terminando una increíble conferencia a público tan selecto. No le importó cortar el programa por atenderlos a ellos. Qué importancia que han tenido para Jesús. Entonces ahí ya vamos viendo, tenemos dos maestros. Tenemos a Jesús, maestro inigualable, que nos da estas cosas. Y este grupo que ahora Cristo los pone como ejemplo para que nosotros los sigamos. Qué cosas, ¿no? Sería bueno meditar y no solamente quedarse con la frase, Jesús ama a los niños. Piense en todo el escenario en que esto se dio a cabo. Segunda cosa, y entonces en medio de esto de aquí, ¿no? Los discípulos se quedan, ¿no? Qué raro, a los niños que no tienen ningún valor para nosotros, mira cómo los atiende. Y viene el joven rico. ¡Ja! Y entonces aquí hay un juego interesante que hace Mateo. ¿Cuál es ese juego interesante? De que por si acaso, y me adelanto a la lectura, los discípulos también tienen esta forma media rara de pensar, donde el rico es rico porque Dios está con él y lo bendice. Vaya. Y entonces los discípulos van, bueno, ahora sí Jesús, mira, ve, Jesús, escúchanos. A los niños no hacen nada en la sociedad. A ellos deséchalo. Pero aquí está el joven rico. Él tiene lo que mueve al mundo. Jesús, recíbelo. Y vamos a notar un poco en el lenguaje de Jesús cómo Jesús responde a esta expectativa. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, después de la escena de los niños. Entonces, Reina Valera NBI, no importa, maestro bueno, o maestro, qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna. Y es la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, a ver, momentito, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo y es Dios que está en el cielo. Se acabó. ¿Por qué me llamas bueno? Un juego interesante de palabras como para decir, a ver, o yo soy Dios o qué, ¿no? Pero le comienza a cortar un poco la viada porque parece que el joven rico está buscando esto. Probablemente que Jesús le diga,
qué lindo que eres, joven rico, ¿no? No hay nadie más bendecido que tú. Y mira, vives una vida tan linda, tan bonita, qué inigualable que eres, joven rico. ¿Sabes qué? Tú deberías ser el ejemplo más bien y no esta sarta de pelados que han venido acá a escuchar mis bienaventuranzas o mis lecciones. ¿Por qué me llamas bueno? Paz. Continúa esto. Le respondió Jesús: ¿por qué me llamas bueno? NBI traduce: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Y entonces dice así: si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué le dice el Señor? Obedece los mandamientos. Y entonces el joven rico no es que es un ignorante, el joven rico lo sabe, pero lo que está buscando es que lo soben, ¿no? Que lo froten. Y todavía de Jesús de Nazaret, del Rabí de Galilea. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y entonces Jesús, que conoce los corazones, va a usar, y aquí hagamos un pequeño paréntesis técnico, va a usar una forma que tenían los judíos de hacer el énfasis en el primer siglo. ¿Cuál era esta forma? Que lo principal, lo primordial, se deja al final y no al principio. Y esa es la razón por la cual usted lee que Jesús hace una mención desordenada de los mandamientos. ¿Dónde usted encuentra los mandamientos? Éxodo capítulo 20. Tarea para la casa, léalos. Y ahí están en orden. Cuando usted los compare con Mateo, se va a dar cuenta de que Jesús los dice intencionalmente en desorden. ¿Por qué? Porque el énfasis va a estar al final. Ahora sí volvemos a la historia. Y entonces comenzamos. Contestó Jesús: estos son los mandamientos. Están en desorden, acuérdese. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Y aquí vienen los del final. Honra a tu padre y a tu madre, y agrega una fracción del Deuteronomio: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, aquí viene la cosa. ¿Cuál entonces sería el problema que tiene el joven rico haciendo uso de esta forma que tiene Jesús de hablar? Parece que el joven rico tenía problemas con sus padres. ¿Y cuál era el problema con sus padres? No los estaba amando de la forma correcta. Estos son resultados de analizar las estructuras de cómo Mateo escribe esta cuestión. Pero en todo caso, continúa esto de aquí, ¿no? Y la respuesta del joven rico, medio hipocritón, ¿qué es lo que dice? Todo esto los he cumplido. ¿Desde cuándo? De toda su juventud, dijo el joven. ¿Qué más me falta? ¡Qué arrogante! ¡Qué arrogante! Y continúa este diálogo. Muy bien, entonces Jesús dice lo siguiente: si quieres ser perfecto, y ahí el término teleios apunta a íntegro, maduro, consistente. Si quieres ser perfecto, por extensión, sin pecado inclusive, si quieres ser perfecto, vaya a algo. ¿Y qué tiene que hacer? Vaya, venda todo lo que tiene y entrégueselo a ¿quién? Y entrégueselo o dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Y entonces, viendo esta estructura interesante en cómo escribe Mateo su evangelio, podemos entonces configurar ciertas cosas. El joven rico tiene un problema con sus padres, y esto lo traemos a la luz por la forma desordenada en que Jesús toma los mandamientos y coloca el dedo que toca la llaga, los deja al final. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que dejó al final? Honre a su padre y a su madre, y la parte del Deuteronomio: ame a su prójimo como usted mismo. Entonces hay un pequeño problema con los padres. Y ahora, ¿cuál vendría a ser el problema con los padres? Si tú quieres ser íntegro, haga algo. Venda todo lo que tiene y entrégaselos a los pobres. Parece que los padres del joven rico habían sido olvidados por el joven rico. Y ese par de personas de la tercera edad
estaban sufriendo pobreza. Y este, teniendo, no hacía nada. Nada por ellos. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después de que hagas eso, sígueme. ¿Cómo reacciona el muchacho? Dice el texto, y el joven se fue, se alejó, muy triste de él. ¿Por qué? Porque muchos bienes, muchas riquezas, mucho dinero tenía. Es decir, la avaricia, la adoración al dinero llegó a tal punto de que ya ni siquiera el cuidado de sus propios padres a este muchacho lo movían. Y le hago una pregunta, aquí en confianza. ¿Usted cree que ese joven estaba preocupado de saber verdaderamente la vida eterna, cómo se la consigue? ¿O solamente buscaba que alguien venga y lo cepille por supuestamente todo lo lindo y todo lo bendecido que este jovencito era? Más parece lo segundo. Si la preocupación del joven hubiese sido la vida eterna, el reino de Dios, la vida que Dios da, inmediatamente hubiese vendido todo y habría entendido el llamado de atención de Jesús. Pero aquí se deja ver la posición que tenía ese corazón. ¿Dónde estaba ese corazón? Ese corazón estaba en las riquezas. Ese corazón estaba en el dinero. Ahora, aquí viene un asunto interesante, porque tenemos que sacar un poco de principios y no nos estamos adelantando al taller de finanzas que va a dar el hermano Andrés. Venga, ¿ya? Esto es así nomás, teología líquida 101 que damos aquí, ¿ya? ¿Cómo se generaba un pobre en el Antiguo Testamento? Caso sencillo. En el Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, todo el mundo recibía una heredad. Cuando hablamos de heredad, hablamos de una herencia o de una parcela de tierra. Es decir, toda familia tenía su pedacito de tierra para hacerla producir, que los campos crezcan, poder comer, poder comerciar y tener ingreso. ¿Qué acontecía? Y similar a lo que acontece hoy. ¿Qué acontecía? Venía quizás algún temporal. Algo en el clima fallaba, una plaga de langostas, demasiado sol, venía alguna cosa y probablemente una de estas familias no sabía cómo cuidar su terreno, su heredad frente a la inclemencia del tiempo del clima. Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban donde el vecino, que probablemente supo guardar la tierra y tenía sus cosechas y tenía posibilidades. Entonces iba donde el vecino y le decía, hermano mío, porque todos eran israelitas, hermano, me ha pasado esto con mi heredad, ayúdame, voy a trabajar para ti como tu esclavo, una forma de decir empleado de aquel entonces, voy a ser tu empleado, durante el tiempo que dice la ley, 7 años, 7 años voy a trabajar para ti, en 7 años pienso saldar la deuda, ayúdame a salir adelante con mi terreno. Y entonces este otro israelita, que digamos lo apoyaría, hacía usufructo de la tierra. En ese momento se gestaba un rico y un pobre, porque el pobre había perdido su capacidad de autosustentarse y dependía de otro. Y nacía un rico porque ahora éste ya tenía 2 parcelas de tierra y tiene un empleado. ¿Nos hacemos entender? Así de sencillo se entendía eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué acontecía en el Antiguo Testamento? Llegaba ya al fin de este año de convenio, ¿no? Llegaba el año 7 y entonces, ¿qué tenía que hacer el rico? Le decía a su empleado, ya no tienes que trabajar para mí, todo ha sido saldado, tu tierra está operativa, váyase con su tierra, produzca, sea libre. Y el Deuteronomio, por si acaso, decía, no lo dejarás ir con las manos vacías, porque por el salario de un jornalero trabajó para ti. Entonces, este rico le daba un capitalcito más como para que continúe.
¿qué acontecía con esa medida? Todo se igualaba. El pobre ya no era pobre y el rico dejaba de ser rico y todos volvían al estándar. ¿Ok? Nuevo Testamento. ¿Cómo se entiende eso? El apóstol Pablo le agarra el sentido a la ley, porque eso era una ley que funciona en una economía agrícola, como la israelita, ¿no? Ya no tenemos quizás la matriz productiva que hoy muchos países tenemos. Eso funciona en ese tipo de economías. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento nos va a dar nuevos lineamientos. ¿Como cuáles? ¿Qué hago con el fruto de mi trabajo? Y características del trabajo. Mi fuente de trabajo tiene que ser una fuente lícita de trabajo. Yo no puedo pensar que voy a recibir bendición de Dios si yo tengo fuentes ilícitas de salario, de capital, de retorno, de intereses, de lo que sea. La fuente de trabajo tiene que ser lícita, tiene que obrar lo moral, tiene que estar encuadrada en Dios, porque también hay riquezas que vienen del maligno, por si acaso. La fuente de trabajo lícita. Muy bien. Entonces yo de ese trabajo que tengo genero riquezas, utilidades, renta, como usted lo quiera llamar. Y entonces el apóstol Pablo nos da un principio basado en este principio del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? Cada uno trabaje para que tenga con qué compartir con el que necesita. Y entonces sucede que para Dios el sentido de la riqueza es para compartir y digamos que ayudar a equilibrar la balanza de nuestra sociedad. El problema está en que nosotros no pensamos así. Le aseguro que en su presupuesto no hay un porcentaje destinado para ayudar al necesitado. Y probablemente su presupuesto solamente se justifica con los egresos y gastos que usted pueda hacer. Y muchos de esos egresos y gastos que usted y yo hacemos son vanos. Hablando en términos criollos, gastamos la plata en tonteras. Y lo que Dios nos da no está cumpliendo la función para la cual Dios la diseñó. El que trabaje, trabaje para que tenga que compartir con el necesitado. Y este era el problema del joven rico. Mire que han pasado 20 siglos y las cosas no cambian. La humanidad sigue siendo la misma. Entonces está este hombre próspero en sus negocios, una cosa impresionante. ¿Cómo habrá sido el dinero que tenía? Ya va a ver por qué. ¿Cómo habrá sido el dinero que tenía? Y que era tal su adoración al dinero que la condición de sus padres ni le importaban. El ayudar a sus padres era un gasto. Mucho. ¿Cuánto es que cuesta esto para ti, papá? ¿Y cuánto es que cuesta esto para ti, mamá? Mucha plata. No. Hasta ahí no va. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo también puede argumentar y decir: la causa de todos los males es el amor al dinero. Así que la crítica no va en que si usted tiene o no. La crítica va en qué hace usted con lo que Dios le permite tener. Y me gusta usar este término, ¿por qué? Porque en ocasiones los seres humanos somos tan contradictorios que solo por el hecho de que usted maneja o yo maneje un cero más en mi cuenta de ahorros o en mi cuenta corriente, yo me creo la gran cosa. Y siendo sinceros, hermanos, ¿qué me creo? ¿Qué me creo? ¿Creerme qué? Por eso. Es una cosa terrible, ¿no? Se tratan casos de infidelidad y a veces el argumento que se escucha es que como él ya sintió que tenía plata, se fue y se buscó, punto suspensivo.
me creo? Un cero más en la cuenta. Entonces, mira, desde que comenzó a tener plata, ya no nos mira el resto igual. ¿Qué me creo? Si las riquezas son efímeras. Hoy usted puede tener una casa en Bosques del Batán y mañana la puede perder. Hoy usted puede tener 20 ceros en su cuenta de ahorros y el día de mañana quiebran las bolsas del mundo y su dinero se va al caño. ¿Qué nos creemos? Es una cosa impresionante. Nuestra ignorancia, ¿hasta dónde llega? Y mire usted cómo llegó en el joven rico, sus padres desatendidos. Sigamos. Les aseguro, comentó Jesús, verso 23, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y estamos hablando de esta clase de rico, por si acaso, que ama el dinero, que su prioridad es el dinero y que no sabe cómo usarlo. ¿Nos hacemos entender? Tener riquezas no es el problema es amarlas. Y el problema es no saber, mejor dicho, qué hacer con ellas. Para esa clase de ricos es complicadísimo entrar al reino de Dios. A tal punto de que Jesús utiliza una ironía. ¿Cuál es la ironía? Intente pasar, pues, un camello por el ojo de una aguja. Si usted lee el comentario de que había una puerta que era chiquita y que pasaba el camello, no sé cómo, eso hasta ahora arqueológicamente no se sabe. Prefiero usar la ironía literaria antes que cualquier otra herramienta. En todo caso, un camello puede pasar por el ojo de una aguja. ¿Cuál es la respuesta? Es imposible. Y esto abre una teología para nosotros. ¿Y cuál es? Para nosotros es imposible salvarnos a nosotros mismos. Y ni siquiera el rico, con su capacidad monetaria o intelectual, podría hacer semejante cosa. Pero la salvación solamente la puede obrar y la puede dar ¿quién? El Señor. El Señor. Sigamos. Quisiera reducir un pequeño ejemplo. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? ¿Qué hacía Zaqueo? Era cobrador de impuestos, ¿verdad? Linda profesión en aquel entonces. Zaqueo escucha el Evangelio, Zaqueo se arrepiente. E inmediatamente, ¿qué dice Zaqueo después de que se ha arrepentido? Voy a devolver a todo el que he estafado. Si a alguien yo le he quitado, yo le voy a devolver 5 veces más de lo que le quité. Una restitución terrible, ¿no? ¿Usted se imagina cómo habrá sido la cuenta del joven rico de restituir a sus padres? Una cuentota. Arrepentimiento y restitución van de la mano. Eso es así. Arrepentimiento y restitución van de la mano. Pero sigamos, eso era un comentario al aire. Para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Solo Dios puede tratar con el corazón. Inclusive de estos ricos que están, como dice el texto, que son tantas sus riquezas que su corazón están en ellas. Solo Dios puede ir y obrar. En ocasiones. Y esto probablemente muchos de nosotros lo hemos experimentado. Nosotros entendemos las cosas cuando tocamos fondo. En cualquier instancia de la vida. Y en el dolor Dios nos llama la atención. Y en el dolor nos volvemos al Señor. En todo caso, en muchos de que pensaron que las riquezas los hacían personas, a veces Dios tiene esa singularidad de dejarlos sin nada. Para que de allí abajo clamen al Señor y el Señor les escucha. Pero sigamos, para Dios es posible. 27, y mire Pedro, ¿no? Mira, verso 25. Al oír esto los discípulos quedaron como desconcertados. ¿Y qué más? Y decían, ¡ay Jesús! Si es que es así, ¿quién podrá salvarse? Porque ellos pensaban que los ricos estaban bien con Dios. Y que como tenían plata era porque Dios les bendecía. ¿Qué les enseñó Jesús? Si no se arrepienten, no van a entrar al reino de Dios. Tan simple y tan sencillo. Y continúa Pedro el metido.
Mira, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Y qué ganamos con eso? Pues no sé si es que Pedro lanza su pregunta si en algún momento ellos se van a enriquecer, si van a ser tan ricos como el joven rico, si Dios le va a quitar, tipo más o menos Robin Hood, ¿no? Si Dios le va a quitar la riqueza a los ricos y se las va a dar a ellos que no tienen nada y que están siguiendo a Jesús. Esas ilusiones de Robin Hood. Mire lo que dice allí. Les aseguro, certezas de Dios, que en la renovación de todas las cosas, es decir, cuando Cristo venga, cuando seamos llevados con Él, cuando estemos en la eternidad con Él, en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más. ¿Pero en dónde? Allá. Y entonces, ¿qué acaba de hacer Jesús con los discípulos? No anden viendo la riqueza ajena. Usted preocúpese por tener una visión de eternidad. ¿Y cuál es esa visión de eternidad? Su riqueza la recibirá con el Señor, al final. ¿Y qué nos quedaría para nosotros? Ahora sí, unifique los dos escenarios. Mientras tanto, sea como un niño que no se preocupa si tiene plata o no. Sea como un niño dependiente, humilde, confiado. No sea como el joven rico, que anda poniendo sus riquezas por encima de cualquier cosa y no sabe ni siquiera qué hacer con ellas para agradar a Dios. Si usted hace así, usted está siendo rico para la eternidad. ¿Cuál es su riqueza? No piensa en lo efímero. Casas, cuentas, carros, ropa. Todo eso se desaparece. Usted vino del polvo y al polvo se va. Usted vino desnudo, desnudo se irá. Pero le conviene a usted hacer tesoros allá arriba. Y eso es lo que dice Jesús, ¿no? 100 veces y heredará la vida eterna. Y el 30 es un cierre increíble. Porque muchos de los que se creen los más importantes, los primeros, delante de Dios, ¿dónde están? Están en la cola, allá al final. Pero hay muchos otros que quizás la sociedad desprecia, pero que van primero en el camino al reino de Dios. ¿En cuál de esos dos equipos está usted? Va a depender mucho de qué es lo que usted decide. Si tomar el ejemplo del niño y no seguir el mal ejemplo del joven rico, escuchando las palabras de Jesús o no. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Señor y Padre, gracias por tu palabra, por tus llamados de atención, por la sencilla lógica que aplicas para explicarnos tus principios y aquello a lo que tú le das importancia. Permítenos, Señor, aprender las lecciones para nosotros, de ser dependientes de ti, de vivir en humildad delante de ti, de ser confiados hacia ti, de ser sencillos en nuestro proceder, en nuestro vivir. Y perdónanos, Señor, si no hemos estado haciendo así y hemos vivido la vida según la filosofía del siglo XXI. Ayúdanos, Señor, a vivir como conviene, a vivir como compete. Señor, y si el problema de nuestro corazón son las riquezas, de igual forma, enséñanos a vivir independientes de ellas. Que podamos decir, separados de Cristo, nada podemos hacer y de nadie más. Y que podamos, Señor, usar los bienes que nos provees en la forma en que tú quieres que los usemos.
Y sí, quizás este texto tocó conciencias en cuanto a papá y mamá. De la misma forma, Señor, permítenos honrarles, aún con el sustento, aún con lo que necesitan para su mantenimiento, y sin límites, porque eso te agrada a ti. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos esta semana que comienza. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay un niño que se viene encima, hay horarios de clases que han cambiado, y anhelamos, Señor, tu dirección, tu guianza, tu protección, y el que nos guardes, porque eres tú el que nos guardas de todo mal. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.